Buenos días. Antes que nada quisiera extender un cordial saludo a cada uno de ustedes. Agradecerles por su asistencia, presentarme. Mi nombre es José Torres Espinosa, abogado de los Tribunales de la República del Ecuador y docente encargado de este módulo constitucional referente al diplomado. Buenos días, Ronald Sibal, ¿cómo está? Referente al diplomado de ayudantes judiciales y formación jurídica, ¿no? En este contexto, el día de hoy vale la pena recalcar la metodología de clase, en la cual veremos una hora sincrónica, es decir, una hora de charla magistral o clase magistral de materia, y la siguiente hora referente a la parte asincrónica, es decir, la parte de actividad en clase bajo supervisión de su tutor, en este caso bajo supervisión mía, ¿no? Ahora, en primer lugar, quisiera retroalimentar el deber planteado acerca del garantismo penal, el cual fue enviado la semana pasada, ¿no? Para poder adentrarnos en el tema de la teoría del delito y la teoría del garantismo penal referente a principios y axiomas por parte del jurisconsulto Ferrajoli, Luigi Ferrajoli. Entonces empecemos con la actuación en clase, recordando que esta es una clase didáctica y que todas sus actuaciones serán grabadas. Asimismo, si no actúan en la misma, estarán tendientes a perder aquel punto de incentivo del final, del cual yo les había comentado acerca de la actuación en clase, ¿no? Ahora, empezamos entonces con una retroalimentación del deber de garantismo penal. Me va a ayudar, por favor, Narcisa Jimbo, acerca del deber de garantismo penal. Buenos días, profesores. Me da unos minutos, por favor, que recién me acabo de conectar y la computadora me está recalentando, ¿sí? Por favor. Sí. Quería leer lo que... ¿Desea que le repito o desea que le dé un minuto? No lo puedo escuchar bien. ¿Me puede regalar un minuto? Ya, está muy bien. Proseguimos entonces con Rafaela Salas, por favor. Acerca del garantismo penal. ¿Qué opina usted sobre el deber enviado? Rafaela Salas. Rafaela Salas no ha respondido a mi pregunta. Seguimos, por favor, con Daniela Fernández. Daniela Fernández. Hola, buenos días, doctor. Buenos días, Daniela, ¿cómo está? Ya, bueno, por lo que, según el deber investigado, podemos encontrar la teoría del garantismo penal, según Ferrajoli. Él decía que se originó como una solución que ponga fin a las prácticas arbitrarias dentro del poder punitivo del Estado. Entonces, de esta manera, él estructuró la teoría del garantismo penal para, con la finalidad de reducir, minimizar la cantidad y calidad de violencia que existe en la sociedad. Excelente. ¿Qué medidas tomó? Sí, Narcisa, cuéntame. Sí, ¿me permite la participación? Sí, por supuesto. Adelante.
Para acotar algo más que mencionó mi compañera Daniela Fernández, también decía que el garantismo penal es el conjunto de garantías sustanciales y procesales, en las cuales en ellos se cimientan o conforman un determinado proceso penal, en la cual el objetivo de esto es garantizar los derechos de todos dentro de una sociedad, quienes han sido totalmente involucrados dentro de un proceso justo. Según el jurista Ramón Ávila establece que el garantismo penal no es un modelo normativo para proteger a los delincuentes, sino a todos, sobre todo a las personas en determinadas situaciones que se encuentran en debilidad frente a otras. Es lo que puedo acotar. Muchas gracias, Narcisa. Me comenta Rafael acerca de ruido en su hogar. Gracias, Rafaela, por la justificación. Proseguiremos con la última participación ya para entrar a la parte de materia. Por favor, con Gabriela Chacón. Buenos días, Gabriela Chacón. Proseguimos entonces con Catherine Quimí. Haciendo hincapié en que Gabriela Chacón no ha podido responder a mi pregunta, no ha estado atenta a la misma, para efectos de grabación. Pido la palabra. Sí, por supuesto, María Cristina Jiménez. Buenos días. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está? ¿Cómo está? En cuanto a la tarea, a lo que refiere al garantismo penal, primero partimos de que el garantismo busca proteger lo que son los derechos. Entonces, el garantismo penal es la necesidad de minimizar el actual sistema punitivo, reduciéndolo a los supuestos de que no exista otro medio menos violento. Por eso es que se lo utiliza como garantismo penal. Además de que también busque no atentar contra los derechos de la persona que está en el proceso. En este ejemplo nos dice que se trata de no causar impunidad, es decir, de sancionar lo que es correcto, pero tampoco ir en demasía de ello. Por eso es lo que decían las demás compañeras, es como un autocontrol que se realiza al sector punitivo que tiene el Estado, buscando proteger los derechos también de los que están siendo relacionados al proceso. Y también algo más que nos decía Rafael, algo muy importante, que nos decía que lo importante es ver el máximo bienestar posible y el mínimo malestar necesario. Es decir, que sea un juicio justo, que se necesita también llegar a la finalidad que se busca, que es aquí sancionar el delito. Y para eso también, para el garantismo penal, también se han dado lo que son algunos requisitos, algunos principios que se deben respetar. Uno de ellos es el debido proceso. También, dentro también, el ecuatoriano Eduardo Franco Lord rescata fundamentos sustanciales, dentro de ellos que hay que respetar los derechos de las personas, limitar en las discusiones, limitar las limitaciones de los derechos, limitar los derechos, pero en un juicio. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ya vamos a limitar el derecho a la libertad de esa persona, pero lo vamos a hacer en un juicio. Es decir, que esa persona también tenga la oportunidad de discutir su derecho, de defenderse. Eso es en cuanto a lo que se refiere al garantismo penal. Sí, exactamente. Muchas gracias, María Cristina. Así como tú lo comentabas, el derecho penal y el garantismo penal busca dar paso únicamente a lo menos irracional en la sociedad, aplicando principios de mínima intervención penal y principios de oportunidad. Fiscalía se encargará de poder ejercer dichos principios. Ahora, procedemos entonces a la parte teórica, a la materia, entendiendo, en primer lugar, la explicación o partiendo en la teoría del delito por medio de una visión, una cosmovisión por parte del COIP, ¿no? Entendiendo que el COIP se encuentra conformado por 3 libros. El primer libro se encarga únicamente de la parte sustantiva, es decir, cómo se establecen los tipos penales o cómo se tipifican los tipos penales, ¿no? Es decir, los delitos. Posteriormente tenemos la segunda parte del COIP, en donde
se establecen los distintos procedimientos ajenos al procedimiento ordinario, es decir, los procedimientos especiales, referentes, por ejemplo, procedimiento abreviado, procedimiento expedito, también el procedimiento directo, entre otros, ¿no? Opciones que dan el Código Orgánico Integral Penal. En el tercer libro tenemos todo lo referente a penas, como pueden ser, por ejemplo, el régimen semiabierto, el régimen abierto, acciones referentes a la reinserción en sociedad, a la rehabilitación, entre otras, ¿no? Así se divide el COIP, de una manera un tanto superficial, ¿no? Explicando este tema. El conocido jurista argentino Eugenio Raúl Zaffaroni afirma que la expresión derecho es penal tiene tres acepciones o tres vertientes específicas, como son el derecho penal como poder punitivo del Estado, el derecho penal como ley penal y el derecho penal como dogmática penal. Vamos a analizar cada una de estas. El derecho penal como poder punitivo del Estado. Como antecedente fundamental para este punto está la Revolución Francesa, ya que desde ahí se da el nacimiento de la República, el nacimiento de los principios democráticos, el nacimiento de principios como son la soberanía del pueblo, la representación popular, la independencia de poderes, lo que en Ecuador se conoce como funciones, entre otras, ¿no? Los ideales democráticos se plasman tanto en la Revolución Francesa y tanto en la Revolución Norteamericana, en los años 1776 y 1789 respectivamente. Estas revoluciones produjeron un origen contractualista en la sociedad, es decir, el conocido contrato social, por el cual los ciudadanos libres, cansados de vivir en un continuo estado de guerra y de gozar de una libertad que les era inútil, en pro de la incertidumbre de conservarla, sacrificaron una parte de ella para gozar de libertad, de una tranquilidad absoluta, por decirlo de alguna manera. Según Hobbes, Thomas Hobbes, la causa final, fin o designio de los hombres, que naturalmente aman la libertad, y el designio sobre sus propias acciones, al introducir una restricción sobre sí mismos, era el cuidado de su propia conservación y por añadidura el logro de una tranquilidad, de una vida más armónica. Es decir, que el fin del Estado y el fin del derecho penal es el cumplimiento de aquel contrato social, ¿no? Llegar al objetivo del contrato social, lo que es la tranquilidad para cada uno de los miembros de una sociedad que implícitamente han firmado dicho contrato, ¿no? El poder de castigar de los estados nace entonces como una necesidad de garantizar la convivencia entre los ciudadanos que han suscrito dicho imaginario contrato social. Ahora, tenemos el derecho penal como ley penal, lo cual en donde se plasma la vital importancia de la parte de la tipicidad, ¿no? Ahora, tenemos el derecho penal como dogmática penal o derecho penal propiamente dicho. Ronald Sior me dice, tengo una cita médica a las 11 y se me había pasado por alto. Sí, por supuesto, Ronald. De todas maneras queda grabada su intervención en esta clase. Perdón la interrupción. Sí. Eso le quería preguntar. Por ejemplo, esta clase grabada, ¿dónde la puedo ver? ¿En modo mismo? Sí, estoy subiendo las clases actualmente, claro, estoy subiendo las clases. Yo más o menos hasta el día martes o miércoles ya tengo subidas todas las clases, ¿sí? Ahí Ya puede listo, doctor. revisar. Entonces, los temas sobre las tareas llegan al grupo, ¿verdad? Eh, Al grupo del modo, ¿sí? A la plataforma en Listo, modo, doctor. ahí llegan las tareas, sí. Hay una tarea No, para o el... sea, yo no me Sí, refiero al tema que usted mandaría a que consultemos. por supuesto, está en el modo. Está en el modo. Únicamente refiéranse eh, al link que yo les envié en mi grupo acerca del modo. Entran a la plataforma en modo y van a visualizar el deber. El deber tiene plazo hasta el día de mañana, hasta las 12 de la noche, ya que se supone que es una actividad en clase. ¿Ya? Ahí puede verlo. De todas maneras, si necesita cualquier tipo de información, me puede escribir directamente a mi número sin problema. Listo, Ujú. doctor. Muchísimas Listo. gracias. Está muy bien, gracias. Ahora, proseguimos con el derecho penal como dogmática penal o derecho penal propiamente dicho. Según Zaffaroni, el legislador al dictar la ley penal hace la criminalización primaria, ¿no? Él se encarga de ese punto. Sin embargo, la persona que lleva a cabo, en este caso la fuerza policial, que lleva a cabo el cumplimiento o la coacción, en este caso, de los tipos penales determinados,
ellos se encargarán de crear la criminalización secundaria, ¿no? De la forma en que la policía haga su trabajo es lo que nos lleva a formular la tercera acepción del derecho penal, es decir, de este punto. Es importante mencionar que la policía utiliza las normas planteadas o plasmadas en el COIP, sin embargo, y desgraciadamente y mayoritariamente lo ejerce con la regla del mínimo esfuerzo. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, utilizando la coerción estatal o la coacción estatal en base a estereotipos, ¿no? Dándonos cuenta que aún se pregona lo que es la teoría del delincuente nato de hace un siglo atrás, ¿no? Se basa lo que son las detenciones por medio de estereotipos sociales. Es así que en las cárceles, preponderantemente, los presos tienen las mismas características fisiológicas y provienen de los mismos sectores geográficos, las mismas zonas geográficas. La conclusión es que quien hace efectivo el poder punitivo del Estado, como es la policía, selecciona a los clientes del sistema penal en función del estereotipo. Lógicamente, hablamos de una norma general, no de una norma específica, ya que sabemos que existen buenos elementos en la parte policial, ¿no? Con esto lo que quiero decir, lo que quiere decir el autor es que si bien todo el ejercicio del poder punitivo del Estado es irracional, el derecho penal debe servir para evaluar los grados de irracionalidad del poder punitivo y dejar pasar solo aquello que es menos irracional, mediante principios como son el principio de oportunidad y el principio de mínima intervención penal, ¿no? Luigi Ferrajoli ha apoyado abiertamente el garantismo penal y ha intentado arreglar o establecer axiomas y principios fundamentales en un proceso, de manera doctrinaria. En el caso de que no se cumplan cualquiera de estos axiomas o principios en un proceso, se entenderá según doctrina que el mismo debe nombrarse como nulo, ¿no? Y por tanto no es legítima la imposición de una pena en el caso de que falten uno de estos elementos. Proseguimos entonces. En el libro de Derecho y Razón, Luigi Ferrajoli ha establecido axiomas acerca del garantismo penal, ¿no? En primer lugar, tenemos el principio de retributividad, que se encuentra contenido en el axioma no hay delito sin ley, ¿no? Y adecuándolo a la Constitución, recordando que nos encontramos en un módulo constitucional, podemos citar el artículo 76, numeral 3, que determina que el debido proceso incluye las siguientes garantías básicas. Nadie podrá ser sancionado por un acto u omisión que no se encuentre tipificado en la ley como infracción penal. Recordando entonces la parte de retributividad, que una acción debe ser retributiva a la descripción establecida en el tipo penal, la descripción exacta establecida en el delito, ¿no? Por consiguiente, tenemos el segundo principio, lo que es el principio de legalidad, contenido asimismo en el axioma no hay delito sin ley, no hay delito sin ley. Nos remitimos al mismo artículo 76, numeral 3, sin embargo, añadimos la parte de que no se aplicará una sanción no prevista en la Constitución o en la ley. Es decir, la pena privativa de libertad deberá regirse únicamente a lo plasmado en el COIP, evitando de esta manera arbitrariedades por parte de los jueces y abusos del derecho, ¿no? Como tercer principio, tenemos el principio de necesidad, que se encuentra contenido en el axioma no hay ley sin necesidad, que adecuándolo a la Constitución de la República del Ecuador, tenemos que remitirnos al artículo 76, numeral 6, acerca del debido proceso, que establece textualmente que la ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y sanciones penales. Entonces, nos damos cuenta de que existen determinadas prioridades dentro de la sociedad para poder normar determinados tipos penales por parte de los legisladores. Entonces, será diferente la pena de aquella persona que adquiere un arma ilegalmente para fines únicamente de protección personal y recaerá lógicamente en el tipo penal denominado tenencia y porte de armas, el porte ilegal de armas, con pena privativa de libertad de 1 a 3 años establecido en el artículo 360 del COIP, ¿ya? Sin embargo, será mucho más reprochable aquella conducta referente al tráfico ilícito de armas, ¿no? Que se encuentra establecido asimismo en el COIP y que se marca una responsabilidad o pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Se entenderá entonces que de acuerdo al principio de necesidad será mucho más reprochable y necesario
atacar aquella conducta que pueda afectar a la sociedad en general. Recordando entonces que en el caso de tenencia y porte ilegal de armas, la persona que tenga el arma puede, en el peor de los casos, asesinar o cometer un homicidio hacia 2, 3 o 4 personas. Sin embargo, la persona que trafique armas y que venda armas a 20 personas, cada una de esas personas puede matar a una. Y se va a multiplicar el valor de delitos, en este caso, por lo cual es mucho más reprochable atacar la conducta del tráfico de armas, tráfico ilícito de armas. Asimismo, nos damos cuenta, según el artículo 195 de la Constitución de la República del Ecuador acerca de Fiscalía, que la Fiscalía dirigirá la investigación preprocesal y procesal penal y durante el proceso ejercerá la acción pública, con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal. Ahora, hemos comentado por varias ocasiones lo que es el principio de oportunidad. Según Basigalupo, el principio de oportunidad no debe entenderse tan solo como la renuncia de la acción fiscal si se presentan determinadas condiciones, sino que todo tratamiento penal deberá ser diferenciado de acuerdo al conflicto social representado por el hecho delictivo, en conjunción con el principio de mínima intervención penal, con el cual el hecho podrá derivarse a otra materia, ¿no? Si el sistema penal no considera que el hecho vulnera bienes jurídicos fundamentales, como es la vida, libertad e integridad, bienes jurídicos fundamentales y que protege con especial atención el COIP, y lógicamente en el caso de que Fiscalía se encuentre copado de procesos, podrá aplicar lo que es el principio de mínima intervención penal y el principio de oportunidad. Como cuarto principio, me disculpa un momento, por favor. Proseguimos entonces con el cuarto principio, que es el denominado principio de lesividad, que se encuentra contenido en el axioma no hay necesidad sin daño. Se cita entonces el artículo 66, numeral 5 de nuestra Constitución, que determina que se reconoce y garantizará a las personas el derecho al libre desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que los derechos de los demás. Es decir, el garantismo se basa en el hecho de que si una persona únicamente maquinea con realizar un daño o planea realizar un daño, más no lo realiza, no lo materializa, no lo exterioriza, y no existe un acto o una acción, por ende no será necesaria la aplicación y la coacción de la ley penal, ¿no? Como quinto principio tenemos el principio de materialidad, que se encuentra contenido en el axioma no hay daño sin acción, con una explicación análoga a la parte o el principio de lesividad, ¿no? Proseguimos con el principio de culpabilidad como sexto principio, que se encuentra contenido en el axioma no hay acción sin culpa, ¿no? No hay acción sin culpa, sin embargo, para efectos prácticos en el COIP y para evitar confusiones, lo llamaremos no hay acción sin culpabilidad. Es decir, según el artículo 34 del COIP, que textualmente afirma la parte de culpabilidad, tenemos que para que una persona sea considerada responsable penalmente deberá ser imputable y tener el conocimiento de la antijuridicidad de su conducta. En el momento de ser imputable se refiere al hecho de que pueda asignársele a una persona el cometimiento de un delito y que esta persona haya exteriorizado su psiquis al cometimiento del mismo. Entonces entendemos que la imputabilidad es la capacidad de querer, es decir, estar en condiciones de aceptar o realizar algo voluntariamente y entender, tener la capacidad mental y la biológica para desplegar esa decisión. Lógicamente,
se encuentren concatenadas ambas situaciones para llegar al acto. Es decir, si no se da el ejercicio mental, el ejercicio de la psiquis para poder exteriorizar ese acto o esa voluntad, por consiguiente se entenderán inimputables aquellas personas que sufran, por ejemplo, de un trastorno mental que no les permite conectar la parte de la psiquis con la parte cognitiva o la parte que maneja el cuerpo, por decirlo de alguna manera. Lógicamente, este trastorno mental deberá estar verificado por una pericia debidamente comprobada, ¿no? Al igual que en la embriaguez y en la intoxicación que se muestra de una manera inducida. El ejemplo clásico, que una persona está en una fiesta, insertan trago en su bebida y posteriormente la persona drogada, la persona bajo esos efectos, comete un crimen. En este caso, se entenderá que no ha conectado su psiquis con la parte de la acción, ¿no? En cuanto al conocimiento de la antijuricidad de su conducta, se tomará en cuenta el proverbio latín, ignorantia juris non excusat, o ignorantia legis neminem excusat, lo que en español significa la ignorancia no exime el cumplimiento de la ley. Lo cual significa que el desconocimiento o ignorancia de la ley no sirve de excusa porque rige la necesaria presunción o ficción legal de que habiendo sido promulgada la norma han de saberlo todos los integrantes de la sociedad. Sin embargo, esta presunción no será aplicable en el derecho penal, refiriéndonos a la existencia de diversos casos, como pueden ser, por ejemplo, un ermitaño que vive en medio de las montañas y que este ermitaño no tiene acceso a medios de comunicación, no tiene acceso a internet, no tiene acceso a comunicación con otras personas, ¿no? En estos casos es imposible que haya podido informarse acerca de delitos específicos. Lógicamente sabrá que está mal el hecho de matar a alguien, el hecho de robarle a alguien. Sin embargo, habrán tipos penales específicos que podría desconocer, como por ejemplo el hecho de portar sustancias, ¿no? ¿Cuánto es el límite permitido? Que él no considere que es algo malo, según su criterio, llevar drogas, llevar sustancias, pero no conoce la existencia de una tabla, ¿no? En base a esto, el abogado lógicamente puede alegar que no ha existido conocimiento de la antijuricidad de su conducta. Asimismo tenemos el tema de los miembros de tribus ancestrales, que vale la pena recalcar que no recuerdan los hechos. Eso sería una especie de trastorno mental que debe ser debidamente comprobado por un perito. Lógicamente no existe, en derecho penal, no existe una idea básica o no existe algo fijo. Dependerá exclusivamente de la perspicacia y la defensa técnica de calidad por parte de los abogados para poder comprobar los hechos. Ahora, tenemos asimismo las tribus ancestrales que, como les manifestaba, tienen sus mismas costumbres, incluso su misma organización respecto a la justicia. En estos casos se entenderá que no han tenido coexistencia ni convivencia con la sociedad en general, ¿no? Por tanto, se puede alegar el conocimiento de la antijuricidad de su conducta. Como ya les manifesté, dependerá de la perspicacia del abogado. Asimismo, vale la pena recalcar que en este punto es importante el artículo 76, numeral 2 de nuestra Constitución de la República del Ecuador, referente a la presunción de inocencia hasta que se dé la fórmula de juicio, durante toda la fórmula de juicio hasta que exista una sentencia ejecutoriada. Ahora, como siguiente axioma se encuentra no hay culpa sin juicio, en el que se basa el principio de jurisdiccionalidad, tomando en cuenta el artículo 76, numeral 2 y numeral 3 de nuestra Constitución de la República del Ecuador, donde se establece que se presumirá la inocencia de toda persona mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada. Solo se podrá juzgar a una persona ante un juez con observancia del trámite propio de cada procedimiento. Posteriormente tenemos el axioma no hay juicio sin acusación, que es comparable o subsumible al principio acusatorio, ¿no? En el cual nos regimos específicamente el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador,
que establece que toda persona tiene derecho al acceso a una justicia imparcial e independiente, aquellas bases del debido proceso, tal cual yo les había comentado en anteriores clases. Y el artículo 195, acerca de funciones de la Fiscalía y que dirigirá la investigación preprocesal y procesal penal. De hallar mérito, acusará a los presuntos infractores ante el juez competente e impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penal, ¿no? Eso vendría a ser la materia respectiva acerca del garantismo penal. Asimismo, quisiera invitarlos, mejor dicho, a utilizar el folleto, que imagino que ya lo tienen, el folleto de ayudantes judiciales, secretarios y técnicos de ventanilla, en el cual empezaremos a utilizar la materia del mismo. Tenemos entonces el artículo 66, número 1, referente a los derechos de libertad. Nos encargaremos de revisar el primer numeral acerca del derecho a la inviolabilidad de la vida y que no existirá la pena de muerte. Este numeral tendrá diversas concordancias con artículos constitucionales, como son el artículo 35, sobre los grupos de atención prioritaria y su especial protección a la vida, ¿no? Especialmente en personas que presenten doble vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Tomemos el caso de una persona adulto mayor que sufra de enfermedades catastróficas o enfermedades de alta complejidad. En estos casos, se deberá prestar especial atención acerca de la inviolabilidad de la vida y de ofrecer soluciones médicas, ¿no? de una manera rápida y con celeridad, ¿no? Asimismo, tendrá relación con el artículo 45 acerca de la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, que textualmente manifiesta que el Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde el momento de la concepción. Además, existen diversos tratados internacionales que protegen el derecho a la vida y la inviolabilidad de la vida, tal cual tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su tercer artículo señala que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Tenemos como segundo tratado internacional el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 6 señala que el derecho a la vida es inherente a la persona humana. Como siguiente tratado internacional tenemos la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, en su artículo 1, que dispone que todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la integridad personal. Como cuarto tratado internacional tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 4, numeral 1, que establece que toda persona tiene derecho a que se respete su vida y que este derecho estará protegido por la ley en general a partir del momento de la concepción. Nadie podrá ser privado de la vida de una manera arbitraria, ¿no? Por último, tenemos el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que en su artículo 2 dispone que el derecho de toda persona a la vida estará protegido por la ley. Respecto a la pena de muerte, el criterio personal sería un gran retroceso en el manejo de la administración de la justicia en el Ecuador, ya que se estaría yendo en contra de todo un cúmulo de normas internacionales, un cúmulo de tratados internacionales, y en contra del garantismo penal que se muestran en incontables países actualmente en el mundo y en Sudamérica, ¿no? Convirtiendo de esta manera la justicia en el Ecuador una cacería de brujas en el caso de que esto suceda, de que se da o de que se dé la pena de muerte, ¿no? Al respecto, también debemos referirnos al artículo 52 del COIP acerca de los fines de la pena, que son, en primer lugar, la prevención general para la comisión de delitos, el desarrollo progresivo de derechos y capacidades de la persona con condena y la reparación integral del derecho a la víctima, ¿no? En este contexto, si existiera la pena de muerte, no se daría un desarrollo progresivo de derechos, sino más bien una erradicación y neutralización de derechos a aquellas personas que han estado en la calidad de procesados y que se encuentran ejerciendo una pena privativa de libertad. Asimismo, se daría, o no se daría, perdón, lo que es la rehabilitación social y una reinserción en la sociedad de aquellas personas, sino que únicamente se las exterminaría, no erradicando el problema, sino erradicando únicamente a aquella persona en ese caso, ¿no? Recordemos que
por erradicar a una persona no se va a erradicar un problema, sino únicamente se están vulnerando derechos fundamentales. Ahora, como siguiente punto, y tal vez más importante, es que una persona fallecida obviamente no podrá reparar integralmente a la víctima, a su víctima, ¿no? Bueno, hemos concluido con la parte teórica del día de hoy. Procederemos entonces a la parte práctica, a la clase asincrónica, por decirlo de alguna manera, en la cual yo les voy a asignar un deber y lo realizarán en el transcurso de esta clase, ¿no? El deber es la revisión del artículo 66 y elegir uno de los numerales establecidos en este artículo, explicar la importancia del mismo, nombrar lo que son distintas definiciones acerca del mismo, revisar doctrina por parte de jurisconsultos, por parte de jurisconsultos extranjeros y ecuatorianos, y utilizar normas APA, lógicamente de una manera básica, ¿no? Eso se realizará en esta hora. Las personas que no alcancen a realizar en la hora posterior, la clase sincrónica, podrán enviar el deber hasta el domingo a las 12 de la noche, ¿no? Esas son las directrices. Entonces podemos ingresar al aula virtual por medio del link que yo les he enviado anteriormente a su grupo de WhatsApp, ¿sí? Esas son las directrices. Voy a enviarles otro link, ya que se ha acabado el tiempo en esta reunión de Zoom. Voy a enviarles otro link para poder realizar esta parte asincrónica, ¿no? Muchas gracias. ¿Qué pasa cuando derechos humanos reclaman la muerte de un delincuente en manos de la policía? ¿Cuál es el artículo? Reflejar un ataque. Se puede aplicar la legítima defensa en este caso, ¿sí? Se puede aplicar legítima defensa en el caso de que se esté atentando a la vida en este caso, el elemento policial. Asimismo, cuando ha existido órdenes por parte de un superior en la parte de la policía, se podrá aplicar el cumplimiento de un deber legítimo, ¿sí? Como ya lo manifesté, no es una salida fija, no es una salida fija. De hecho, humano siempre sale a favor del delincuente y nunca veo que salga a favor de las víctimas. Bueno, eso es algo relativo. Por lo general, las personas en general manifiestan que fiscalía y policía siempre hace y deshace, que no es así. No, ninguna de las partes tiene total razón, ¿no? Los derechos humanos se intenta respetar en un proceso, dependerá de la defensa técnica del abogado, como ya les manifesté, y existen los derechos, existen los medios para poder, en este caso, dejar sin efecto a una acusación penal. Dependerá de la perspicacia del abogado para poder realizar lo mismo, ¿no? Ahora, yo les voy a enviar, perdón, el link al cual pueden ingresar nuevamente, ¿sí? Queda un minuto en esta reunión, vamos a ingresar a la siguiente. Gracias.